Shalom a todas y a todos. Continuamos discutiendo acerca de los 5 capítulos del Ramjal, del libro Mishkenei Alyon. Estamos en el capítulo 2, Mishnah Dalet. Nos dice Rabenu Ramjal, Mizbeach Lamedbet al Lamedbet, Allah Ishtiamot Vekunes Ama, Ze Ayesod. Nimsa Lamed al Lamed, עלה 4 וכנס אמה, זה הסובב, נמצא כ"ח על כ"ח. מקום הקרנות אמה מזה ואמה מזה, נמצא כ"ו על כ"ו, מקום הילוך רגלי הכהנים, אמה מזה ואמה מזה. נמצא כ"ד על כ"ד, אמה שאמרו בת ו' טפחים. חוץ מן הקרנות וכניסת הסובב והיסוד. שכם ואמה בת ה' חוט של סקרה חוגרו באמצע והיסוד מהלך על כל פני כל צפון ועל כל פני כל המערב ואוכל הדרום אמה א' ובמזרח אמה. Nos dice entonces la Mishnah 4 del capítulo 2. Desde su base, el yesod, el altar mide 32 codos cuadrados. El yesod se eleva a una altura de 2 codos. El altar es rodeado por el yesod en un grosor de 1 codo en todos sus lados, siendo más corto en el sur y en el este. Tenemos entonces que el altar de piedra, incluyendo su base, es de 32 codos cuadrados. Esta imagen tenemos una vista del altar desde arriba, 32 codos cuadrados, en su parte superior el techo, el gag, desde el centro se extienden 12 codos hacia los 4 puntos cardinales, haciendo un total de la superficie del altar en su techo o parte superior de 24 codos cuadrados. El yesod es la parte, es la base o el yesod del altar que rodea todo el altar, pero es un poco más corta hacia el sur y hacia el este. El yesod, la altura del yesod es de 2 codos y su borde es de 1 codo, de 6 tefajim. Tenemos el codo que mide 5 tefajim y tenemos el codo que mide 6 tefajim. En este caso, el borde del yesod es el codo de 6 tefajim o de 6 palmos. Los 2 codos de la altura son de 6 tefajim y uno es de 5 tefajim, el otro. La división de los 2 codos de la altura. Tenemos entonces que de los 2 codos de altura de el yesod, uno de estos codos es de 6 palmos y el otro codo es de 5 palmos. Continúa la Mishnah. Nos dice el altar en su medio superior es de 30 codos cuadrados. El sovev sube desde el yesod 4 codos de altura, después de lo cual rodea con un grosor de 1 codo en todos sus lados del altar, formando una repisa que corre alrededor. A esto se le conoce como el sovev, y sobre este borde es que los sacerdotes pueden caminar alrededor del altar. Continúa Ramjal, el área del altar, que incluye los cuernos, es de 28 codos cuadrados. Los cuernos miden 1 codo cuadrado. La superficie del altar, donde los sacerdotes pueden caminar rodeando el altar, es de 26 codos cuadrados. Hay un espacio de 1 codo de ancho para que los sacerdotes caminen en su techo, o sea, también por arriba en el gag, también por sobre el sovev, este borde que rodea el altar, por arriba el yesod, y también sobre el techo mismo del altar, la parte superior, hay un área de 1 codo en donde los sacerdotes pueden caminar por sobre la parte superior del altar. Continuamos con lo del altar. El área que incluye los cuernos, decimos que es de 28 codos cuadrados.
con 2 palmos de 28 codos con 2 palmos más por 28 codos con 2 palmos más. Los cuernos del altar miden 5 palmos o tefajim. Cada uno de los cuernos mide un codo cuadrado, sin embargo, un codo de 5 palmos y no de 6. El techo o el borde del sovev es de un codo de ancho, que es de 5 tefajim o palmos, y la altura del sovev es de 4 codos de 6 palmos cada uno, siendo un total de 26 tefajim o 24 tefajim o 24 palmos. El área que no incluye los cuernos es de 26 codos con 4 palmos o tefajim por 26 codos con 4 palmos o tefajim. El codo con el que se mide el área de los cuernos es del codo de 5 palmos y no de 6 palmos, como dijimos anteriormente. El área de 24 codos cuadrados restantes son codos de 6 palmos, excepto en los cuernos. La repisa que forma el sovev y el yesod es de un codo de 5 palmos. El techo del altar, a donde están las piras de fuego, se llamará, y se llama también, se le conocen los profetas, el profeta Isaías, como el Ariel. La altura del Arel, desde el sovev hacia el techo, se conoce esto como el Arel. Es de 4 codos, incluyendo los cuernos. El Arel es la parte que incluye los componentes principales del altar y se le describe como un monte, Ar en hebreo, Hei Resh. La medida de los cuernos del altar, como decíamos, son de un codo cuadrado, los 4 cuernos en los 4 puntos cardinales. Con respecto al Arel, tenemos entonces que el Arel se mide desde el centro del altar, 12 codos de 6 palmos hacia cada dirección, teniendo entonces 24 codos cuadrados de 6 palmos, y el borde, la repisa del sovev, de un codo de 5 palmos de cada lado. Igualmente los cuernos son de un codo de 5 palmos, y adicionalmente el Arel hay 2 codos hacia todos los lados, haciendo un total de los 24 codos de 6 palmos, como dijimos. El Ariel es donde se encuentran las piras de fuego, la parte más superior, que en el tercer templo se verá el fuego en forma de león, que viene de la palabra Ari, la misma raíz de Ariel. En cambio, en tiempos del segundo templo a veces se miraba el fuego en forma de perro, cuando Am Israel desobedece a su creador, y a veces en forma de león, cuando Am Israel obedece a su creador, como lo trae el Zohar Kadosh. Lo trae de esta manera: cuando Am Israel obedece a Hashem, el fuego se presentaba en forma de león, y cuando no, se presentaba en forma de un perro. Los cuernos tienen pequeños agujeros por donde entra la sangre cuando el sacerdote rocía sobre los cuernos, en ciertos sacrificios, no en todos, sino que en solo algunos. La altura del altar, tenemos entonces que en total la altura del altar desde el suelo hasta el techo es de 10 codos, incluyendo la altura de un codo del cuerno, incluyendo entonces esta altura es de 10 codos. Hay 2 codos de altura del yesod, como dijimos, 2 codos de altura del 4 codos de altura del sovev, y otros 4 codos de altura de la parte más superior, incluyendo los cuernos. En total, la altura del altar es de 10 codos, que son 60 palmos o tefajim, menos 2 palmos, o sea, un total de 58 palmos de altura o 10 codos. Un codo de 5 palmos y no de 6 palmos en el primer
codo del yesod, como habíamos dicho anteriormente, y un codo de 5 palmos y no de 6 palmos en el cuerno, lo que le resta a la altura del altar 2 palmos, en vez de 60 palmos es de 58 palmos, pero en total sí tiene los 10 codos de altura, incluyendo la altura del cuerno. El altar desde el yesod hasta el techo. Tenemos entonces las distintas estructuras: el yesod de un codo de grosor, el sovev, la repisa de un codo de grosor. Estamos describiendo acá la estructura del altar, no la altura, sino que la estructura a lo ancho y largo del altar. Tenemos entonces, decimos, el yesod de un codo de grosor, el sovev también otro codo de grosor, el cuerno de un codo cuadrado, el labio del altar, como se le dice, el sefat amizbeach, la porción restante del codo del cuerno y el área por donde pueden caminar los sacerdotes, por arriba en el techo del altar y el resto del techo que contiene entonces las piras y la cúpula que se encuentra en medio del altar. El altar y sus componentes. Tenemos entonces de abajo arriba el yesod de 2 codos de alto. El primer codo dijimos de 5 palmos, el segundo codo de 6 palmos, sus bordes de un codo de 6 palmos. El sovev con una altura de 4 codos de 6 palmos y su borde de un codo de 5 palmos. El arel con una altura de 3 codos y 6 palmos. El cuerno con un área entonces de un codo cuadrado de 5 palmos. Este codo y un codo cuadrado en total, y este codo es de 5 palmos con respecto al cuerno. Continúa la Mishnah. Una línea escarlata corre alrededor del altar en el medio, se llama Hut Sikra. La base, el yesod del área, rodea completamente el mismo a lo largo de todo el lado norte y oeste, pero en la esquina sur y este lo hace solamente por un codo. Vemos entonces en color azul celeste lo que se conoce como el yesod o la base del altar. Vemos cómo rodea completamente por el norte y por el occidente del altar. Lo rodea por completo, sin embargo solo lo hace por un codo en su parte sur, donde está la rampa que lleva hacia el techo del altar, y en el este. La forma del yesod rodea entonces completamente el altar por el occidente y por el norte, y lo hace solo por un codo en el sur y en el este. El yesod se ve entonces de color azul en esta imagen. Otros agujeros del altar. Tenemos entonces que el agujero occidental del altar, donde se vierte el resto de la sangre de sacrificios, que su sangre fue rociada en el ejal. El santuario está en la parte occidental del altar, y tenemos un agujero sur donde se vierten los restos de la sangre de sacrificios que fueron presentados en el altar mismo, en cada lugar del altar, donde se debe entonces de rociar la sangre. Y este lugar entonces, en este agujero que está en el sur, hacia el sur, se conoce en el yesod, es donde se rocía la sangre restante de el resto de los sacrificios, que su sangre es rociada en el altar mismo y no en otro lugar, como algunos sacrificios especiales, que su sangre era rociada en el ejal, en el templo, en el edificio propio del templo. Tenemos en esta imagen entonces, vemos y apreciamos el hilo escarlata, apreciamos de igual manera la pared occidental del altar, en donde hay un agujero, y también el otro agujero que está hacia el sur del yesod, donde dijimos se vierte la sangre restante de los sacrificios, que su sangre es rociada en el altar. Describiendo más la imagen, tenemos el hilo escarlata, lo vimos en medio
tenemos el sacerdote que rociaba la sangre del hatat de ave en el cuerno del altar, que lo vimos por arriba, por sobre el hilo escarlata, el Judas Sikra, que divide el altar en medio superior y medio inferior, el rociamiento de la sangre por debajo del hilo escarlata en sus distintas formas, la aspersión con un utensilio de servicio o lo estrujado que se llama mitsui, que se exprime la sangre, o el salpicado de la sangre que se llama la aza. Con esto terminamos la Mishnah Dalet y Besrat Hashem seguiremos con la Mishnah Hei, Mishnah número 5.